Hola, soy Felipe de Gaslada, te damos la bienvenida a este nuevo episodio de podcast Mi Identidad. Esperamos que lo disfrutes y sea de bendición. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast Mi Identidad. De verdad es un gusto volver a estar con ustedes y sobre todo volver a estar en este lugar pudiendo grabar podcast después del fin de semana que la verdad pudimos vivir junto con nuestro equipo, que la verdad ha sido un tiempo de verdad que maravilloso. Amén. Hola Tiare, bienvenido cada uno de ustedes que está escuchando este podcast en este día. Como decía Tiare, fue un fin de semana más que bendecido donde pudimos estar juntos presencialmente, un grupo, un equipo pequeño, disfrutando las maravillas que Dios hace con su pueblo. Y le damos gracias al Señor por este tiempo vivido y también nos van a disculpar de repente si se escucha alguna voz media rara porque aquí en el sur ha estado con una lluvia pero impresionante. Entonces estamos un poquito resfriadas porque también los cambios de temperatura, como tuvimos tanta presencia del Señor y de repente uno se expone al frío. Pero bueno, eso no es lo más importante porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Así que si escuchan por ahí alguna vocecita extraña, es que estamos resfriaditas, nos disculpan. Amén. Amén, gracias a Dios. Lo bueno es que al menos de mi parte se me pasó. Yo estaba un poco afónica, la verdad es que casi no voy a hablar. Pero gracias a Dios hoy día ya estamos un poco mejor. Aún así estamos, como dice mamá, con esa como incomodidad y de repente esa ganas de toser, esa picazón en la garganta. Así que de repente si es que escuchan alguna tos es por eso, porque estamos un poquito resfriadas. Pero al final lo importante de todo es que el mensaje que vamos a entregar hoy se pueda comprender, se pueda entender y que realmente sea de bendición para sus vidas. Porque la verdad es que yo creo personalmente que el tema que vamos a hablar hoy es un tema muy importante. Y un tema que la verdad es que personalmente yo creo que por muchos años, sobre todo cuando yo era niña y creciendo en una iglesia, fue un tema que nunca me hablaron directamente. Como un tema que sí se podía ver dentro de una iglesia. Y ahora, no sé si ustedes estarán viendo el título del podcast de hoy y bueno, el tema que vamos a tratar hoy día es acerca de la depresión. Que yo creo que si bien es un tema lamentablemente popular entre la gente que le sucede esto, muchas veces es un tema que no es tan popular de hablarlo dentro de la iglesia. Sobre todo de hablarlo a gente que quizás muchas personas piensan que no podrían tenerlo. Por ejemplo, a los niños, por ejemplo, a los adolescentes, porque generalmente, bueno, la gente tiene esta tendencia a pensar que ¿por qué ellos lo tendrían, verdad? Porque no tienen problema. Claro, o porque un cristiano lo tendría, También. o porque, etcétera, etcétera. Y así claro. Con diferentes edades, no solamente gente más pequeña. Pero ya para comenzar vamos a leer, como siempre, un versículo que es como base para el tema de hoy. Y el versículo de hoy lo tomamos desde Salmos 42:11. Que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Como decía Tiare, este es un tema que muchos piensan que porque somos cristianos no podríamos tener depresión, pero sin duda que sí se puede y lo vamos a ver ahora a la luz de la palabra, como el texto que leía Tiare. Aquí está David, que está diciéndole a su alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? O sea, él estaba en un tiempo donde su alma estaba abatida. O sea, él estaba en un estado de tristeza, de depresión, de amargura, de quebranto. Y él se mira y se inspecciona y se da cuenta de que su alma estaba en esta agonía. Y él reconociendo y sabiendo quién era Dios para él, porque recuerden que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él reconocía siempre en sus caminos al Señor. Entonces, estando en esta condición, él le dice a su alma, ¿por qué te abates, alma mía? Reconociendo que no tenía que estar abatida. ¿Por qué? Porque él era un hijo de Dios y él sabía los milagros que Dios podía hacer. Aun cuando él padeció tantas cosas, tuvo tantos conflictos en su vida no fue fácil. Entonces podríamos decir, era normal que este hombre estuviera deprimido, pero no era normal para un hombre que creía en el Dios que lo había sacado de allá, de haber estado él en el campo solamente cuidando ovejas, y después lo llevó a este lugar de privilegio que era como rey del pueblo de Israel.
Entonces él sabía quién era Dios y cómo Dios lo había sacado de tantas luchas y pruebas que él había tenido, pero aún así estaba en esta condición. Nosotros muchas veces podemos pensar igual como David. Muchas veces nosotros quizás nos encontramos, Tear, en esta situación. Yo, como una mujer que he estado muchos años ya en el Evangelio, muchas veces también he sentido ese vacío, a lo mejor no reconociéndolo como una depresión, pero sí a lo mejor tú y yo hemos sentido que de repente como que la vida no tiene ningún sentido, como que te levantas cada día sin ninguna esperanza, como así como que una rutina, una vida al final que pesa y con un vacío en tu corazón. Uh-huh. Cuando uno está en esta condición a veces no alcanza a reconocer que está en un momento de depresión y que necesita la intervención divina para que la pueda sacar de ese estado. ¿Y cuál es la intervención divina a la cual nosotros podemos recurrir? Es a la presencia del Espíritu Santo. Recuerda, querida oyente, que nosotros tenemos este ayudador, que es el Espíritu Santo, que Él nos iba a guiar a toda verdad, a toda justicia, y Él nos iba a ayudar a sobrellevar las cosas de este tiempo. Amén. Bueno, como decía mi mamá, bueno, siempre está como este pensamiento, tal vez no muy acertado, de pensar que la gente que está dentro de la iglesia o que conoce a Dios no puede llegar a padecer este tipo de circunstancias, este tipo de dolores, porque al final yo creo que es un dolor y también es una enfermedad, porque tomémoslo de ese punto de vista también, la depresión también es una enfermedad. Ahora, lo que yo quiero decir con respecto a esto es que de por sí ya lo podemos ver dentro de la misma Biblia en muchos hombres de Dios, hombres que hicieron grandes cosas en Dios, que hubieron momentos que fueron tan bajos en su vida que ellos se vieron sumergidos en una depresión. Tal vez la Biblia directamente no lo menciona, no dice, David tuvo depresión o Moisés tuvo depresión cuando pasó por esto o esto otro, pero sí podemos ver visiblemente plasmado a través de las palabras que describían las circunstancias de su vida, cómo ellos realmente se sentían. Sobre todo yo creo que uno de los ejemplos más grandes de hombres que se sintieron de esta forma es justamente David, a través de estos salmos, porque salmo tras salmo nosotros podemos ver, y es una de las cosas que conversaba una vez con mi mamá cuando estábamos en un discipulado, que es casi chistoso ver cómo los salmos de David se van dando vuelta en un mismo lugar, por así decirlo. Emociones, sentimientos. Que son similares y se van repitiendo una y otra vez. Que son sentimientos de David estando en su máxima gloria, en su máxima fe por Dios, en su máximo momento de querer hacerlo todo. Y luego vemos a un David tal vez pasando por malas circunstancias, y luego vemos a un David que está derrotado, pero que a la vez vemos a un David que en medio de su derrota, en medio de su sentimiento de tristeza, de cansancio, de fatiga, de angustia, de frustración, él dice: a pesar de que me siento así, sé que hay un Dios que ya ha hecho 1000 cosas por mí antes. ¿Y por qué no me va a sacar de esto? Que de hecho fue uno de los salmos que yo creo que más plasma esto, es uno de los temas que nosotros hablamos antes, que hablaba de los pozos cenagosos. No sé si recuerdan o si habrán escuchado específicamente ese capítulo, no recuerdo cuál era, así que no les podría decir. Pero justamente en este episodio hablamos de eso, de cómo David decía que se sentía en medio de este pozo cenagoso, pero que sabía que había solamente uno que lo podía sacar de ahí. Ni él mismo, ni otra persona, sino solamente Dios. Y esto es una de las cosas que yo creo que debemos siempre recalcar y realzar de los salmos de David. Es que a pesar de que David vivió diversas circunstancias y diversos estados de ánimo y diversas cosas por las que él pasó, una de las cosas que siempre permanecía en medio de todos sus cambios de humor, por así decirlo, en medio de estos salmos. Era como bipolar. Claro, pero lo que siempre permaneció en medio de todos esos sentimientos era su creer en Dios. Amén. Era su fe en Dios. Amén. Era en saber que tal vez estoy sintiéndome de esta forma ahora, pero yo sé que llegará un momento en el que mi Padre me va a tomar de la mano y me va a sacar de aquí, porque yo solo no puedo. Amén, amén. O sea, así como decía Tiare, la depresión es una enfermedad,
Sabe que en el mundo en el que nosotros vivimos en este tiempo es una realidad tan palpable, y esto le afecta a cristianos y a no cristianos, le afecta a ricos y pobres, a jóvenes, a viejos, profesionales y no profesionales, hombres y mujeres, niños, adolescentes, como decía Tiare. Le sucede esto de estar en un estado de depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que afecta a unos 350 millones de personas en todo el mundo. Mira qué tremendo cómo afecta esta enfermedad. Por eso que ahora tú busca una hora a un psicólogo o un psiquiatra. No hay hora, no hay cupo, te dan de un mes para otro, porque es como la enfermedad que ha llegado al máximo a dañar a las personas. Pero nosotros los cristianos sabemos que este estado de depresión son solamente ataques del enemigo que viene a poner pensamientos negativos en tu mente. Ujú. Entonces, por eso es que es importante tomarlo a la luz de la palabra y entender que si bien es una enfermedad, pero una enfermedad, un espíritu de depresión que el enemigo ha usado en este tiempo para menoscabar a las personas y hacerlos sentir que no valen nada, que no tiene sentido su vida, y le trae todos estos engaños. Recuerden que el enemigo, el Satanás, el diablo, es el padre de la mentira y trabaja como enviándonos mensajes a nuestros pensamientos. Y por eso que trabaja también desde la niñez. Por eso hay que tener cuidado con los niños, porque quizás nosotros pensamos que le hemos dado todo, que están tranquilos, que no les falta nada, le va bien en los estudios, no dan ningún tipo de problema, pero hay que analizar bien su conducta. ¿No será que de repente hay alguna persona, algún niño, algún adolescente que está en un estado de depresión y no nos hemos detectado? Como decía anteriormente, le da incluso a los cristianos, no cristianos. Esto no mira estatus social, no mira religión, nada, porque esto es algo personal, es una enfermedad personal. Amén. Y realmente nosotros queríamos hablar de este tema porque encontramos que es un tema muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la verdad es que es algo muy peligroso y, como decía mi mamá, es algo que el enemigo ha estado usando últimamente muy fuertemente. De hecho, cuando estábamos buscando un poco de información, una de las cosas que decía era que una de cada 5 personas en algún momento de su vida iba a sufrir depresión. ¡Wow! ¿Qué alentador? Sí, no, y era un estudio que se hizo como en la actualidad, Sí. que decía que una de cada 5 personas generalmente sufría este tipo de situaciones. ¿Pero por qué? Porque yo encuentro que es algo tan peligroso, porque lamentablemente la depresión lo que hace en gran parte es distorsionar nuestra perspectiva de las Amén. cosas. Y al distorsionar nuestra perspectiva de las cosas, lo que hace es impedirnos ver la verdad de Dios con claridad. Impedirnos ver lo que Dios realmente está tratando de hacer, e incluso impedirnos escuchar cuando Dios nos está tratando de hablar. Y incluso cuando Dios está tratando de decirnos, oye, tu forma de vida y como tú realmente crees que la vida es, no realmente es así. ¿Y por qué es tan importante recalcar otra vez lo que hemos dicho varias veces desde que hemos empezado? Que la depresión realmente puede golpear a cualquier persona, Amén. a quien sea, incluso a ti si tú te ves como que estás bien, como que no has tenido una situación en específico que te haya gatillado esto. Nunca te niegues a pensar que puedes estar pasando por eso. Porque una de las cosas que el enemigo hace muchas veces es cegarnos a ver que nuestra forma de vida está cayendo en una depresión. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros no tomemos armas a tomar y busquemos una salida. ¿Por qué? Porque Amén. ¿qué es lo que hace el enemigo? Te dice, no, es que la vida de todos es así. No, es que esto realmente es la vida, no era lo que tú pensabas que era princesa y caballos blancos que venían con príncipe y cosas así. La vida es así, la vida es despertarte cansada, la vida es despertarte sin querer hacer nada. Tú simplemente tienes que tratar de hacer las cosas, pero la vida es así. Y eso es lo que te dice el enemigo. ¿Y sabes lo que es eso? Es porque el diablo te robó la felicidad, el gozo de la vida. Claro, y justamente a muchas personas les pasa esto. ¿Y qué pasa? Que llega un momento en el que tú ya sueltas eso finalmente, o Dios te saca eso, Dios te libera de esa depresión que tú estás cargando, y recién en ese momento tú dices, yo tenía depresión. Tenía depresión. ¿Y por qué lo digo? Porque eso fue algo que personalmente a mí me sucedió. ¿Y por qué mamá justamente decía, miren la conducta de los hijos? Porque
fue algo que a ella le pasó conmigo justamente. Amén. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, nunca he tenido una vida mala, la verdad yo tenía una vida muy buena, yo tenía unos papás muy presentes. Pero el enemigo empezó desde muy pequeña a traer estas mentiras a mi mente, diciéndome diferentes cosas que no encuentro que, para qué voy a decirlas, pero trayendo mentiras a mi mente es que yo empecé a creer. Amén. Entonces, como estas mentiras empezaron a plantarse de tan pequeña en mi mente, y a pesar de que en cierto momento yo sí me alarmé y pensaba, puede que tenga depresión, el enemigo me decía, no, ¿cómo vas a tener tú depresión si tu vida está súper bien? Claro, podemos verlo nosotros en la adolescente, que pasa mucho esto por ser y tener el cuerpo ese perfecto de una Barbie, por ejemplo. Y podemos ver tantas niñas que están en esto de la anorexia, no me acuerdo cómo se llama la otra, bulimia. La bulimia y todo esto. ¿Y eso por qué? Porque el enemigo le sembró mentiras en su mente. Claro, y justamente esto fue lo que me pasó a mí, que llegó un momento en el que Dios obró en mi vida, en el que Dios sacó esto. Yo siempre que lo cuento hablo de cómo Dios me sacó una mochila que yo no sabía que cargaba al final, que fue hasta que Él me la sacó que realmente yo me di cuenta que gran parte de mi adolescencia, de mi niñez quizás incluso, yo cargaba con una mochila, pero nunca sabía que la cargaba, porque yo pensaba, y el enemigo me convenció de que la vida era así. Amén. Y de que eso era todo lo que iba a haber. Pero en verdad lo que Dios quiere decirte en esta hora, y por qué queremos nosotros hablar de esto, es porque lo que Dios quiere mostrarte es que hay más allá de una vida en la que tú sobrevivas algo. Amén. Hay una vida en la que tú vives el día a día y disfrutas en medio de las cosas que incluso pueden seguir yendo mal. Amén. Porque no estamos diciendo que las cosas de repente van a convertirse y todo va a ser súper bien y todo va a ser súper bueno y no va a haber problemas. No, porque los problemas siempre van a haber. Porque como dice la Biblia, cada día trae su propio afán. Pero la diferencia es que tú empiezas a ver esas cosas en una nueva perspectiva, en una nueva luz. ¿Y sabes de quién viene esa luz? De Dios. Amén. Y de ese Dios que desde tu oído te susurra y te dice, sabes, esto se puede ver muy mal ahora, pero yo lo estoy haciendo, porque al final de este túnel, al final de este camino, vendrá algo que va a realmente demostrar mi gloria en tu vida. Amén. Y va a valer la pena. Amén, así es. ¿Por qué? Porque el diablo nos quita nuestra identidad como hijos. Amén. Y a través de eso nos roba a nosotros el gozo, la paz, la tranquilidad, la seguridad y la esperanza y de saber quiénes somos realmente. ¿Ya? Y nos hace creer que nosotros los seres humanos muchas veces no valemos nada. Y por eso es que pasan tantas estas cosas y te roban. Te roba hasta los momentos de gloria que podías haber disfrutado. ¿Ya? Y aquí lo vamos a ver nosotros en Elías, este tremendo profeta Elías. ¿Quién no ha escuchado hablar del profeta Elías? Es uno de los profetas mayores de la Biblia, usado grandemente, ¿ya? Pero el diablo también le robó a él ese tiempo de gloria, de haberse... Él venció a 450 profetas de Baal. Hizo una oración de 30 segundos y descendió fuego del cielo. Y por su oración hizo que lloviera después de 3 años y medio que no había llovido. O sea, había hecho tremendas proezas Dios a través de su vida. Pero llegó un instante que supo que la esposa del rey Acab, llamada Jezabel, que lo quería matar. Que lo quería matar por lo que él había hecho a los profetas de Baal. Y le mandó un mensaje a Elías impresionante después de ver en la gloria de Dios, cómo Dios hacía prodigios y milagros, cosas sobrenaturales, no era solamente una sanidad, eran cosas sobrenaturales, pero aún así él teniendo este conocimiento entró en depresión, dice que tuvo miedo, se asustó, voy a relatar así como... Parafrasear, dice que él se fue y se escondió en una cueva. ¿Por qué? Porque estaba asustado, temeroso de Jezabel y entró en un momento de depresión. Mira qué tremendo, o sea, qué poder tiene el diablo muchas veces en la vida de los seres humanos, ¿ya? De poder venir con estas mentiras y él pensar, Dios lo ayudó a él para poder destruir a 400 sacerdotes de Baal, imagínate, a decir que no lloviera por 3 años y no llovió. Con ese poder, con esa autoridad, pero le tuvo temor a una mujer, a una simple mujer.
simplemente él tuvo miedo. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que sucedió en su depresión? Él se aisló a un lugar apartado. Perdió su energía. Tenía un sueño excesivo. Se desanimó. Tuvo disminución de interés en las actividades diarias y él se quedó ahí solamente y no hizo nada. Tenía ideas suicidas recurrentes. Imagínate lo que provocó el estado de depresión en este tremendo hombre, y es lo mismo que nosotros podemos ver en estos tiempos, Tiare. Cuánta gente que muchas veces se quita la vida, hasta adolescentes, ya que se quitan la vida, se suicidan. ¿Por qué? Porque quizás estaban en este estado, y seguro que estaban en este estado de depresión, de amargura, de tristeza, sin esperanza, sin gozo, sin paz. Tantas cosas que el diablo puede traer a tu mente para aniquilarte, para detenerte, para paralizarte, para que tú no puedas cumplir el propósito por el cual tú estás en esta vida. Aleluya. Qué tremendo lo que hacen las mentiras del diablo. A ti que estás escuchando en esta mañana de día 31 de agosto, te queremos decir esto, que si tú en este tiempo estás viviendo esa situación, que quizás tú no la has visto como una depresión porque ni siquiera estás viendo a un psicólogo, a un psiquiatra o algo, pero quizás ya no tienes ánimo, quizás ya no tienes energía para hacer las cosas cotidianas que hacías siempre. Piensa que puede estar ocurriendo esto en tu vida sin darte cuenta de a poco, porque no va a ser, nunca tú vas a ver que la depresión de un día para el otro tú te despertaste sin ánimo, sin ganas, sin alegría, sin fuerza, sin esperanza. Esto va de a poco, de una forma sutil se va desarrollando, primero una cosita y se permite, luego la otra, y así hasta que se llega a este estado en ya no querer nada con esta vida, y en vez de gozar la vida, disfrutar la vida que Dios nos da, porque el Señor nos dice en su palabra que Él nos quiere entregar el gozo de su salvación. Él nos quiere ver en gozo, en alegría, porque Él nos vino a traer libertad, Él nos quiere ver libres. Pero ¿qué sucede? Que la depresión no nos deja ver y vivir en la libertad en la cual Cristo nos hizo libre. Si estás pasando alguna situación de esta, te invitamos a que puedas orar, pedirle ayuda al Espíritu Santo, pedirle ayuda a Dios, porque te aseguro que ni siquiera un psiquiatra ni un psicólogo van a poder ayudarte. Solamente la presencia del Dios vivo, que escudriña hasta lo más profundo de tu corazón y te va a mostrar dónde está el problema. Amén. Muchas veces cuando una persona que sufre este tipo de enfermedad como es la depresión y trata de acercarse a Dios a orar, muchas veces tú vas a llegar a Dios con una oración que no necesariamente son palabras. Muchas veces, y la mayoría de las veces, solamente son lágrimas. Amén. Pero créeme que cuando tú vas a Dios dispuesto, y incluso si no puedes hablar con Él, incluso si tú solamente lloras y te desahogas ante la presencia de Dios, estás soltando algo. Y lo vas a notar cuando lo hagas. Después de una oración de este tipo, sientes como que estás más liviano, como que por fin tienes a esa persona con la que desahogarte. Amén. Y realmente es así. Y que te entiende. Y que te entiende. Porque realmente Dios eso está esperando, no necesariamente que tú expreses con una palabra tan formal o tan religiosa como la impone tal vez la iglesia, que tienes que venir ante Él y decir, Dios santo, tú eres maravilloso, no sé, cosas así. Realmente lo que Dios mira es la disposición de tu corazón. Amén. Cómo viene ante Él. Y si realmente tu corazón viene humillado y solamente tratando de buscar una salida, un cariño, amor de parte de alguien que tal vez nunca habías pensado buscar amor en ese lugar, porque tal vez incluso te han herido gente que ha dicho que lo aman a Él. Amén. Amén. Pero cuando tú vienes a Él con esa disposición, para Dios es más que suficiente. Amén. Y una de las cosas que yo recuerdo que leí hace un tiempo, la verdad no recuerdo si la frase es tal cual, pero Dios me traía a la memoria esto y realmente encuentro que es algo muy verdadero. Era una frase que decía: el enemigo trae la vida de un cristiano o a la vida de un hijo de Dios
la depresión, porque Él es temeroso a lo que Dios puede hacer con tu vida. Amén. Y por eso Él trae estas cosas, porque sabe que en el momento en el que tú te entregues a Dios, vas a ser imparable, Amén. vas a ser invencible, y no porque seas tú, sino porque Dios es contigo. Amén. Amén. Y ahí tú comenzarás a ver cosas de verdad que maravillosas. Así Lo es. testifico yo con mi propia vida, de verdad que cosas que tú nunca imaginaste tal vez hacer, cosas que soñabas hacer, pero que tal vez en cierto momento dejaste de lado y adjudicaste como algo que era imposible, van a comenzar a ser posible en tu vida. Tal vez actitudes que ni siquiera te gustan a ti mismo van a comenzar a desaparecer de a poco, y vas a comenzar a ver como cada día de tu vida comienza a ver las cosas diferentes, y comienza a ser feliz por cosas que tal vez antes no eras, y generalmente comienza a florecer ese niño que tal vez nunca tuvo la oportunidad de vivir antes de eso. Amén. Les voy a leer un versículo que yo busqué aquí y me gusta mucho. Está en 2 Corintios 4 del 16 al 18. Y dice: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva cada día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Wow, tremenda palabra, Tiare. Y la verdad yo encuentro que este versículo, sobre todo este último que dice, mirando nosotros las cosas que no se ven, no las que se ven, porque las cosas que no se ven son las que son eternas. Amén. Creo que nos da un alivio tremendo, sobre todo a la gente que vive constantemente pegada a los estándares de la gente, creyendo que no son suficientes porque tal vez alguien te lo dijo alguna vez, creyendo que nunca vas a poder hacer eso porque tal vez cuando eras niño alguien te dijo que eras tonto, que eras estúpido, que no podías hacer las cosas, Que no servías para nada. que no servías para nada, porque tal vez tuviste una relación fallida, porque tal vez nunca pudiste lograr hacer el sueño que tenías tú de estudiar algo, o tal vez nunca lograste alcanzar el trabajo que querías, o tal vez nunca pudiste alcanzar el tener una familia que tú querías. Pero lo que Dios te está diciendo es que eso no es lo importante. Amén. Lo que tú puedas tener en esta tierra y lo que el mundo te puede decir que está mal y que por eso estás fracasando, no es lo importante. Amén. Lo importante es que mientras tu corazón esté dispuesto a entregarse ante Dios, tu eternidad va a estar ahí para siempre. Y eso es lo importante, Amén. que tiene una eternidad asegurada, que es una eternidad que va a estar llena de una felicidad y una eternidad en la que no va a existir ni la tristeza, ni el temor, ni la frustración, ni el pánico, ni el tener que alcanzar las expectativas de la gente. Amén. Mira, me estaba recordando un texto que es muy conocido, que está en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si estás pasando estos momentos de soledad, de tristeza, en que quizás te sientes tan solo que no vale la pena seguir este camino, seguir en esta vida, recuerda que de tal manera te amó Dios, papá Dios, te amó de tal manera. Aunque tu padre y tu madre te deje, con todo te recogerá el Señor, y Él está aquí para decirte que te ama, que eres la persona más importante del planeta Tierra. Y así es como Él nos mira a cada uno de nosotros. Somos la niña de sus ojos. Entonces, piensa en esto. Dios te está ofreciendo la salida y te está entregando todo el amor a través de su Hijo Jesucristo allí en la cruz. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos tantas gracias en esta mañana, Señor, por esta hermosa palabra que tú nos entregas, tanto para nosotros, Señor, pero también para muchos, Señor, que pueden estar pasando este tiempo de desaliento, de soledad, de tristeza, de amargura, de depresión, de sentir, Señor, que no vale la pena levantarse un día más. El Señor quiere decirte en este día que todo vale la pena,
que Él quiere devolverte el gozo, te quiere devolver la alegría, que Él allí en la cruz pagó un precio precioso por tu vida. Como tú te llames, nómbrate en esta mañana y renuncia a toda mentira del diablo, todo lo que el diablo ha venido a sembrar en tu mente y en tu corazón, anúlalo, deséchalo de tu mente, pídele ayuda al Señor. Espíritu Santo de Dios, te pido, Dios mío, que los que estén en este tiempo sufriendo este tipo de depresión, de enfermedad, Papito Santo, tú seas, Señor, su ayudador. Ayúdalo, Señor, a hacer esta oración, Señor, quizá breve, pero Dios mío, que puedan entregar esta carga que los asfixia, esta carga que no les permite respirar con libertad. Oh, bendito Espíritu Santo, que no les permite de tener el gozo, la alegría de las cosas tan simples, de las cosas naturales de la vida, las cosas que tú nos regalas, Señor, porque tú hiciste toda esta creación perfecta solamente por amor a ti, que estás ahora pensando que nadie te ama, que nadie te quiere. Aquí está Dios diciendo, mira los cielos y verás mi grandeza y verás cómo yo te amo, porque di un día más para ti. Te bendecimos en esta mañana y dejamos todo en las manos de Dios para que esta palabra pueda llegar al alma que está necesitando esta preciosa palabra, porque hay una salida para ti, para mí y para todo el que escuche esta palabra. Dios quiere dar nuevas oportunidades y quiere rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Amén. Amén. Como decía la palabra que entregó mi mamá en el culto que pudimos tener, el primer culto presencial que pudimos tener este sábado, Dios es la puerta. Amén. Amén. Dios es la puerta, Dios es la salida. Amén. Para la Amén. situación que tú estás viendo y la que ante tus ojos tal vez puede verse totalmente oscura y totalmente irremediable, totalmente sin salida. Dios es tu puerta. Amén. Así que te invitamos a que vengas ante Él y que realmente este episodio haya sido de mucha bendición para tu vida. Así que te dejamos invitado a las cosas que tenemos esta semana, comenzando los días martes con podcast Mi Identidad, como el día de hoy, miércoles con IDR Youth, jueves con IDR Mujeres, viernes con IDR Reflexiones, sábados con cultos presenciales y por Zoom. Y eso, de momento. La verdad es que, ahí vamos a estar avisando las cosas nuevas que vamos a estar incorporando como ministerio. Pero eso sigue igual, los días que estamos haciendo cosas, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Así que lo esperamos la próxima semana con el nuevo episodio de Podcast Mi Identidad. Y que sea mucha bendición este día para ustedes. Amén. Chao. Bendiciones. Te agradecemos por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones.